Y para analizar la coyuntura de este país pero tan complicado, lo tenemos a Nicolás Areijo, es docente en Sociedad Política de la UBA. Nicolás, qué placer tenerte. Raúl y Gustavo, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Gustavo, ¿cómo andan? Un gusto, como siempre. Bueno, igualmente, querido, igualmente. A ver, tu mirada con relación a lo que está pasando, ¿no? Bueno, ahí lo tenés al fiscal rechazando el pedido de prisión domiciliaria, todo lo que puede llegar a pasar mañana, la coyuntura, todo lo que significa esta situación, que evidentemente es histórica. ¿Cómo estás viendo este momento en la Argentina? Sí, es un momento particular, quizá por lo inesperado, ¿no? Porque se empieza, digamos, hay turbulencias que no creo que, digamos, en el tiempo no se venían viendo y se acentuaron. Creo que abren dos escenarios, dos mapas. El primero es al interior del peronismo, me parece, que tiene que darse efectivamente el debate y efectivamente cómo va a llevar adelante la conducción de ahora en adelante, porque en mi caso vislumbro que va a haber, o sea, si bien todavía Cristina tiene el sector hegemónico de conducción, me parece que hay sectores que van a empezar a reclamar otro tipo de voz. Eh, Vos muy bien citabas hoy que, por ejemplo, la CGT se reúnen los gobernadores también a las 18 horas y no van a estar todos los gobernadores. Vos tenés gobernadores que vienen apoyando la gestión del gobierno nacional a través de sus diputados, con lo cual me parece que hay una línea ahí que va a empezar a marcar cierto o diferencia y le va a tratar de sacar ese control a este sector más duro del kirchnerismo. Y con otro detalle que me permito para completar esta parte, el techo electoral que está manifestando Cristina en las encuestas no le da más del 35% de los votos. Y estamos hablando de consultoras que están apareciendo ahora. CB Consultores, Opina Argentina, están marcando este dato. O sea que hay un alto porcentaje del electorado que sigue creyendo que la expresidenta es culpable, con lo cual yo no veo tampoco que sea esa misma retórica de proscripción como antaño lo pudo haber hecho el propio Perón cuando fue los 50 que tanto salió ahora. Y después me parece que por otro lado el desafío del gobierno nacional, en un contexto donde se buscó siempre polarizar, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? Al no estar Cristina, me parece que ahí va a ser otra de las contiendas para ver. Nicolás Areijo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, es un placer. Vos sabés Raúl, que, como siempre. muy bien, vos sabés que te escuchaba y me interesaba mucho meterme más allá de que claramente hay una cuestión política que unifica la mirada hacia el gobierno, hacia la oposición, hacia el peronismo y demás, pero hay una mirada dentro del peronismo que me gustaría escarbar un poco más, porque a mí me sigue sorprendiendo, no sé qué te pasa a vos, digo, pero me sorprende cómo se compara, dicho por varios de los dirigentes peronistas que están con Cristina, se compara esta cuestión de la vida por Perón de los 50, de los mediados de los 50, y la vida por Cristina, ¿no? Hacer de Cristina una mártir, jurarle lealtad, mostrarla como proscripta, y compararla con aquella época donde la grieta era verdadera y la grieta ayer se cumplieron 70 años, creo, el bombardeo en Plaza de Sí. Mayo, donde murieron 300 personas. Digo, no era poco lo que sucedía. Y me sorprende cómo quieren tener a Cristina con ese aura de, 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 de mártir y de compararla con aquel Perón con el que uno podría estar de acuerdo o no, pero bueno, hay cosas que sucedieron y sabemos. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Esto es falta de educación, falta de información, es venderle a la gente algo que no es. Me preocupa algo que es tan claro y que en definitiva vemos que para muchos no es claro. Mira, trato de responderte con evidencia y Ujú. con lo que nos muestran los estudios. A ver, voy por partes. Primero, la evidencia, lo que nos está mostrando ahora, que Cristina, a diferencia de los años 50, de Perón, hoy en día no tiene una mayoría, y eso es indiscutible. O sea, Mm. hoy en día tiene una resistencia cercana al 58% del electorado. Ujú. Perón era otra figura. O sea, con lo cual ahí tenés una primera diferencia. Segundo, creo que lo que está haciendo la estrategia de la proscripción es una estrategia de una minoría intensa
que buscan no perder espacios de poder. Y me parece que, digamos, de la misma manera que digo esto, también te afirmo, hoy en día Cristina es la principal dirigente opositora, con, digamos, estipulada en la opinión pública como la principal y a quien estaban dirigidos todos los dardos del gobierno nacional, con lo cual tiene lógica la estrategia de la victimización y de la proscripción, y sí, porque necesita mantenerse en el escenario. Ahora, lo que queda ahora por ver es, bueno, si ese peso es real. Yo insisto, la proscripción, como se marca, está claro que no es. Uno puede tener algunas todavía diferencias o cuestiones con que por qué no se investigan a todos los dirigentes por igual, eso puede ser, pero el fallo en sí, me parece que la justicia fue claro. Ahora, la estrategia de estar reivindicándose en este rol de perseguida, de cuestión, va a ser una estrategia que lo va a tratar de mantener, porque te vuelvo a repetir, va a empezar a generar cierto ruido interno y al perder esa lapicera del control del peronismo, van a empezar las voces críticas, las voces que fueron excluidas, con lo cual, para cerrar con la idea, en términos estrictamente históricos me parece un error compararlo un momento con el otro. Me parece que estás hablando de un referente que tenía en su momento efectivamente la mayoría, no perdía. Vos pensás que Perón no había perdido una elección, Cristina en los hechos perdió varias elecciones. Sí, sí. O sea, son dos líderes completamente distintos. La retórica va a ser la misma, y sí, porque en el fondo lo que busca es esa persistencia. Quiero señalarte una recomendación al respecto, me permito hacerlo. Hay una columna muy interesante de Sergio Bernstein en La Nación del domingo, donde él marca 3 escenarios de qué pasa con líderes que están o en Latinoamérica, ¿no?, presos o inhabilitados, de cuáles fueron los caminos. Y vos tenés el escenario de los que volvieron a ser presidentes, caso Lula, Donald Trump, por ejemplo, que fueron condenados, algunos presos, en el caso de Trump no, pero digamos que volvieron a la presidencia. Tenés los que fueron marginados como segundo caso, y los que, en tercer lugar, los que mantienen cierta posición de poder, pero que no les alcanza para volver a la presidencia. Yo creo que Cristina está más en este tercer grupo. Me parece que no le alcanza por sí mismo, va a querer buscar, pero tiene que hacer una autocrítica. Digo, el peronismo venía haciendo elecciones desastrosas, digo, a tal punto que en Misiones directamente no presentó el sello. Digamos, es una cosa histórica, con lo cual no es que tiene un liderazgo indiscutido. Y vos fíjate que hasta acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que se esperaba un 40, 45%, y evidentemente estuvo muy, pero muy lejos de ese número. A ver, está tan claro lo que vos señalás, Nicolás, que el miedo, te lo decía Raulo en su pregunta, y evidentemente estamos preocupados en ese punto, porque cuando ves que perdés todo por perdido, ¿no?, teniendo en cuenta los niveles de educación tan bajos, donde lamentablemente, ¿no?, se le puede inocular, ¿viste?, un relato a los jóvenes de violencia. Yo el otro día me tocó estar aquí abajo en la casa de Cristina el primer día, y yo lo veía esos cientos, muchos, cientos, miles, seguramente, 2.000, 3.000, un poquito más, gritando montonero, patria y muerte, con el puño cerrado, los gritos varias veces, enardecido. Después, vos fíjate, actos violentos en un canal de televisión que no lo prendieron fuego de casualidad, no sé por qué se frenaron. Lo ves este fin de semana en un restaurante tirando panfletos, una situación violenta, en Coto, una situación violenta. Lo ves al padre Paco diciendo la vida por Cristina, salgamos a la calle. Ese ejemplo violento, pueden ser, Nicolás, si querés, 50, 60 los que se atrevan a ir a la violencia extrema, pero esos 50 o 60 pueden provocar una tragedia. A mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Cuando perdemos el eje y no nos sentamos a razonar, ¿viste?, todo puede terminar muy mal. Sí, comparto, Gustavo. Mirá, yo hago 2 observaciones. En primer lugar, honestamente estoy preocupado por el paupérrimo debate intelectual que vemos, de un lado y del otro. Digo, esta cuestión de cualquier cosa es fascista, cualquier cosa es nazi, digo, te quejas de que de repente esta cuestión de
se los expreses a periodistas. Me parece que son todas locuras pero además sin contenido. Es una minoría intensa, tanto del kirchnerismo como del sector libertario más profundo, que están llevando adelante en una barbarie cultural mucho, porque es la designación por las designaciones. Decir, no sé, fascista porque me caes mal, o sea, sin entender el concepto de fascista o nazi o lo que sea. Eso por un lado. Ahora, me preocupa que esta minoría intensa llegue a hacer algo, y la verdad que en un punto, insisto, sin representar a la mayoría, no quiere esto, me parece que son capaces de llegar a cualquier instancia, y realmente el análisis político así que podamos hacer, creo que es un muy preciso a la mesura, sí, al debate. No sé si te podés correr un poquitito porque se está perdiendo. Sí, te moviste un poquito. Hace un ratito se ahí escuchaba estoy. perfecto. Y mientras Ahí, una mejor posición, sí. aclaro esto, ¿no? Vos lo decís muy bien y te agradezco. Con lo que acabo de decir, Sí. no es que considero que la violencia está en un solo sector. También es hiperviolento, Claro. el gobierno de Milei y sus formas y todo, ¿no? Está claro que vivimos en un gen de violencia muy grande que está en todos lados. Te agradezco que me hayas dado pie para aclararlo. A ver si ahora te escuchamos mejor. Sí, justamente lo que digo es, espero, ahí no sé si me están escuchando Sí, bien. perfecto. Sí, lo que decía es, me parece que es un momento para reflexionar en general. En la sociedad en el mundo estamos viviendo momentos extremadamente de tensión, de violencia, propagadas muchas veces desde instituciones estatales. Realmente ese creo que es el principal llamado de atención, porque a veces es una minoría intensa, pero, insisto, es una minoría que puede hacer daño de un lado y del otro. Y como vos decís, sin duda me preocupa desde ese lugar, desde perder la cordura por no tener argumentos racionales para ganar un debate, sin duda. Eso me preocupa, sí, estoy de acuerdo con vos. Vos sabés, Nicolás, que te escuchaba y bueno, justamente te iba a preguntar respecto de eso, ¿no? La oposición, sabemos, hablamos hasta recién lo que puede llegar a ocurrir, esta marcha que puede ser complicada, ojalá que prime la cordura. Del otro lado, vemos Sí, dos cuestiones. El gobierno, claramente, también con niveles de violencia bastante complejos, con un discurso bastante agresivo y con y mucha gente opositora o de centro derecha que ha optado por el silencio. Digo, del lado del gobierno, ¿vos cómo imaginás que puede ser la reacción? Porque bueno, en principio van a tratar de cuidar la calle, seguramente evitarán que pisen la acera y un montón de cuestiones que tienen que ver con esta nueva cultura. Pero digo, eh, ¿vos crees que puede llegar a algo bastante más complejo? Porque se espera mucha gente, lamentablemente. mira, voy a hacer, más allá de lo que es la conversación, lo que va a pasar en sí mañana, voy a hacer una observación con respecto a lo que viene sucediendo, estos cortes progresivos en la autopista, en Mm. general, bueno, estas cuestiones. Si algo mostró el año pasado, fue que los dos dirigentes que mejor midieron fueron tanto Milei, como Patricia Bullrich. Mm. Y Patricia Bullrich lo logró porque justamente logró ordenar la calle, algo que se le venía exigiendo en general a la clase política. Con lo cual, quiero decir con esto, esta idea de estar tomando la calle, de cortar los peajes, los puentes, me parece que es una idea que, insisto, resiste de un rechazo, y en un punto me parece que el gobierno percibe esta situación de que quiere enrostrarle al kirchnerismo que es esto, que es cortar la calle, que es piquete, que es la posibilidad de inestabilidad, que busca el golpe. Creo que va a buscar por ese lado. El tema es hasta qué punto y encontrar el timing. Me parece que ahí va la cuestión por el timing, y cuando hablo del timing es qué tiene o qué dejas de ceder y qué no. ¿Se entiende? O sea, uno puede decir, bueno, bárbaro, solos se están perjudicando. Bueno, bárbaro. Ahora, ¿hasta qué punto voy a ceder? Sí, porque digo, bueno, puedo estar cediendo, no sé, de repente determinadas cuestiones no voy a permitir, o lo que pasó la otra vez de sacar a los manifestantes de la casa de Cristina. Me parece que estamos justo en un momento de turbulencia,
yo insisto, para mí el gobierno está midiendo esto y está queriendo en un punto pensar o especular con la posibilidad de hacer una opción concreta que se muestre como alternativa digamos que a enrostrar el kirchnerismo, que es el desorden. Lo veo por ese lado, como estrategia política, sin duda. Nicolás, Ahora, un placer tenerte y charlar con vos en este momento tan particular de la Argentina. Un abrazo grande. sí, abrazo, gracias. Abrazo, Gracias. Nicolás, gracias. Nicolás Areijo, analista político, docente de la UBA.